porque a riesgo mayor necesita para cubrirse riesgo mayor una tasa de interés mayor que termina siendo un costo mayor para toda la sociedad. Que lo paga la población consumidor. Exactamente. En Entonces, última instancia. eso termina entonces reduciendo la inversión extranjera directa, encarece los financiamientos, lo cual agrava el problema del déficit y reduce la cooperación internacional. Entonces, también aumenta la inflación. Eso es interesante porque la corrupción alguien la paga. Entonces, esto encarece los costos de transacción, sube el costo de los bienes de consumo, los bienes de capital, al reducir la libre competencia, porque si una empresa tiene a través de la corrupción la posibilidad de preferencia, eso elimina la libre competencia y se sabe que cuando hay menos competencia, entonces hay precios más altos en la transacción y termina siendo una especie de impuesto adicional a las empresas, porque obviamente si la empresa A utiliza la corrupción para tener facilidades, la empresa B, para seguir siendo competitiva, probablemente va a terminar o bien tener un margen, reducir su beneficio, y de cierto modo esta corrupción actúa como un impuesto. Y este costo se paga, porque entonces vamos a asumir que hay dos formas de ver la corrupción, por ejemplo, en contratos de obras públicas. O bien a calidad igual, entonces se paga más caro la obra, porque obviamente el costo que va a recibir el intermediario o el mismo que está construyendo la obra, este costo está incluido entonces en la obra, se va a pagar un 10, un 15, un 20% más caro, el túnel, el puente que se está haciendo, o bien que es un problema que a veces ocurre en nuestros países, es que la corrupción es más perniciosa, tiene realmente un costo oculto mucho más grave, que es que entonces que no hay sobreprecio, pero entonces para esconder este sobreprecio, porque tiene que haber un beneficio, tiene que haber un costo de esta corrupción, se paga con una menor calidad de la obra. Y eso se ve. Pasa una tormenta, el puente que deberá resistir la tormenta, se lo lleva la tormenta. Y eso probablemente es una forma interesante de identificar algunas obras que aunque no hayan tenido sobreprecio, hubo en algún momento un factor de corrupción y esta corrupción se pagó con una menor calidad de la obra. Y eso, por ejemplo, este caso, lo vamos a tener también en el sector privado. Cuando para poder pagar la corrupción del director de compra o del intermediario o el director de venta de la empresa suplidora, se está entregando menor calidad para entonces poder pagar y esconder esas comisiones. Eso es uno de los costos ocultos de la corrupción. Hay otros aspectos que vamos a ver, que quiero compartir contigo cuando regresemos de la pausa, que también la corrupción mata la innovación y la inversión. O sea que realmente hay muchos aspectos que tenemos que ver, que va más allá de lo que vemos en los titulares de la prensa. Es importante, pero creo que es importante también entender todas esas ramificaciones y las múltiples incidencias que tiene negativamente la corrupción sobre la economía. Venimos en breve. Bien, estamos de regreso con la tercera parte de la agenda económica del día de hoy. Estamos tocando un tema que pocas veces, vamos a decir, tocamos en los programas de análisis económico, y curiosamente lo que está comentando con Luis en la pausa, que si ustedes se pueden ver, hay poco material de investigación económica sobre el costo de la corrupción, lo cual es interesante porque uno pudiera pensar que es lo que pasa en el caso de las remesas. Como las remesas son un fenómeno relativamente reciente, no ha habido quizás el tiempo de crear la investigación suficiente. En el caso de la corrupción, la Biblia está llena de momentos de corrupción, desde Esaú que vende sus derechos por un plato de lentejas. Yo creo que es una forma de corrupción. Él se dejó corrompir, vendió sus derechos por un plato de lentejas. Eso fue claramente un acto de corrupción. De eso hay muchos. Volviendo al tema de algunos impactos sobre la economía a nivel macro,
la corrupción aleja a la inversión y expatria el dinero. Porque uno decía, bueno, no importa, porque cero mata cero, el dinero que cambia de mano, sí, pero este dinero que cambia de mano se va, sale del circuito, porque como en un dinero oficial, a menos que uno logre, que de ahí es el tema de luchar contra el lavado del dinero, porque el lavado del dinero sirve también para lavar el dinero de la corrupción, no solamente de los casos de droga, pues el dinero del corrupto tiene la tendencia a escapar del marco económico de donde se ha originado. Entonces, eso quiere decir que este impuesto que está haciendo la corrupción, a diferencia de otro impuesto como el ITEVIS o el impuesto sobre la renta, que aunque sea un impuesto y que siempre a la gente le duele el impuesto, por lo menos debemos pensar que este dinero, que es un impuesto justo, se va a invertir en un gasto que puede ser social y tiene un retorno para la sociedad. Pero este impuesto, que es la corrupción, es el peor, está hasta peor que la inflación, en el sentido que es socialmente muy injusto, porque solamente va a aprovecharlo el corruptor y el corrupto. Pero la sociedad no recibe ningún beneficio porque este dinero se va, y con el agravante, como vimos, que entonces los financiamientos que muchas veces han acompañado esas obras vienen entonces con un costo adicional que entonces castiga por partida doble la sociedad. O sea que realmente tiene un grave problema, incrementa el desempleo, tanto en el sector privado como el sector público, porque muchas empresas se tienen que ir a la informalidad, y eso entonces termina creando inestabilidad fiscal, porque mira, la corrupción es una causa de déficit fiscal. No hay ningún estudio hecho sobre cuánto pudo haber costado al Estado la corrupción pública y privada, y cuánto puede representarle el déficit fiscal. Pero por esos argumentos que hemos visto, no podemos dejar de pensar que una parte del déficit fiscal que existe en el país, de forma ya sistémica, ya no coyuntural, como fue el caso de la crisis, que es normal, que entonces yo voy a hacer un esfuerzo fiscal, este estímulo fiscal profundiza el déficit fiscal, vamos a decir que puede ser un buen déficit, si puede producir recuperación económica, pero que sí es estructural, esto sobrecosto significa entonces un sobregasto sin retorno, un sobreendeudamiento, y eso provoca entonces un déficit fiscal que se financia con endeudamiento, y ahí tengo una bola de nieve que es muy negativa y que es importante discutirla. Sí, por eso sí. yo creo que fue bueno haber tocado este tema. Hace unos años, deben hacer algunos 10 o 12 años, el presidente Fernández, creo que en esa oportunidad estaba en la oposición, hablaba de que en el país se calculaba que la corrupción administrativa en esa época ascendía a unos 30.000 millones de pesos. Si tú te pones, si uno supone que ese es un dato cierto y tú valoras lo que ha podido crecer la corrupción desde esa época a la actualidad, pasando por todos los gobiernos, tal vez tú podrías calcular que de cada peso que gasta el Estado, a lo mejor un 10% de ese gasto se va como un gasto excesivo, más allá de lo que es el gasto real en la compra-venta del bien y servicio que se ha empleado. Si tú calculas un presupuesto de 30.000 millones de pesos y te calcula el 10%, tú estás hablando de más de 30.000 millones de pesos del presupuesto nacional que pudiera estarse desviando en términos de corrupción, en términos de exceso de gasto, en términos de gasto inapropiado, en términos de todos los elementos que constituyen aspectos relativos a los malos manejos de los fondos públicos. Entonces, si tú le deduces a los gastos esos 30.000 millones, tú pudieras ahí estar calculando, grosso modo y haciendo un cálculo bruto, yo creo hasta cierto punto conservador, de que la corrupción pudiera estar redundando tal vez un 30% del gasto público. Y si eso tú lo comparas con el presupuesto nacional o con el resultado fiscal, tal vez eso eliminaría el déficit fiscal o buena parte del déficit fiscal que están presentando las finanzas públicas